Y en el estudio anterior estuvimos viendo la historia de un hombre llamado Naamán. Casi siempre cuando estudiamos estas historias necesitamos nosotros reflexionar en algunos asuntos que pues van a servir para nuestra vida espiritual. Uno de los problemas generalizados que tiene el ser humano es precisamente la desobediencia a Dios. Este es el problema más serio que tiene el ser humano. Sin embargo, vemos aquí como el carácter de Dios se manifiesta a través de Eliseo, el profeta que Dios está usando en este contexto de la historia. Y ya ustedes el miércoles pasado estuvieron estudiando la vida de Naamán, por lo menos algunos asuntos de cómo era él antes y después, cómo cambia su vida espiritual. Un hombre idólatra, rebelde, cambiado a la adoración a Dios. Esto, cuando yo estaba leyendo ahora este capítulo, estaba reflexionando que a todos nos ha pasado, y por eso es importante entender de que cuando nosotros hemos confiado en el Señor, no es por casualidad, sino es porque Dios ha tenido gracia y misericordia a nosotros. Si nosotros miramos hacia el pasado, podemos recordar que muchas de las características o cualidades de estos personajes, los cuales son mencionados en estos libros, también tienen referencia a nuestra vida también. Nosotros pues no somos tan buenos como algunos piensan. Hoy que fui a Estados Unidos encontré una mujer que me dijo: yo no peco y no soy mala, soy una mujer muy buena. Y acababa de insultar a una muchacha musulmana que estaba en una caja cobrando en una tienda. Entonces la gente cree que es algo, pero no es nada. Y si nosotros entendemos esto, no siendo nada, habiendo sido nada, hoy somos hijos de Dios. Esta es una diferencia marcada que nos debe de motivar a nosotros a tener una perspectiva distinta de cómo ver nuestra relación con el Señor. Ustedes vieron a Naamán. Naamán tuvo mucha humildad después de haber entendido el carácter de Dios. ¿Merecía Naamán un milagro en su vida? No. ¿Merecemos nosotros un milagro en nuestra vida? Algunos dicen que sí. Nosotros no merecemos absolutamente nada. Todo lo que el Señor da, lo da por pura misericordia. Y este es precisamente lo que muchos no entienden en cuanto al carácter de Dios. No es por lo que nosotros somos, es por lo que el Señor es lo que sucede en nuestras vidas. Y esto sí es importante entenderlo, porque vemos aquí un hombre idólatra, bien marcado con la idolatría, desobediente, pero el Señor restaurándolo, sanándolo y poniéndolo en un lugar distinto ahora. Esto es muy importante. Hermanos, en la historia de la humanidad hemos visto cómo hombres han sido derrotados, han sido llevados al lodo, diría yo, pero también han sido rescatados de ahí y ahora tienen una perspectiva distinta. Y Pablo por eso decía esto: de los cuales yo soy el primero. Y esto es muy importante entenderlo. Y si no, no entenderíamos el carácter de Dios en la historia de la humanidad. Si ustedes se fijan, ¿cuál es el enfoque de toda la historia en estos libros que estamos estudiando? El carácter de Dios. No es el carácter de los hombres. De hecho, Eliseo, hermano, era lo importante aquí en relación a la sanidad de Naamán. ¿Era importante Eliseo? No, no era importante Eliseo. Era el hombre que Dios usaba
¿En este momento? Sí. Y esto es muy importante entenderlo porque a veces la gente, cuando mira hacia el ser humano, se desenfoca del Señor y empieza a mirar lo que no debe de mirar en el ser humano. De hecho, como recipientes solo somos instrumentos de Dios, y por eso Dios puede usar a cualquiera de los creyentes en cualquier ministerio, y inclusive cualquier creyente puede llegar y orar y Dios sanar al creyente. Pero hagamos una distinción en cuanto a cómo Dios actúa a través de su siervo y cómo los siervos quieren actuar en favor a Dios. Esto es muy distinto. La mayoría de los pentecostales, por ejemplo, se enfocan en el ser humano en vez de enfocarse en Dios. Y este es un problema serio. Y en la historia de la humanidad y en la historia de cómo Dios ha tratado a Israel, cómo Dios ha tratado a la iglesia, cómo Dios ha tratado a los gentiles, a los seres humanos y a todos los pueblos, vemos que Dios siempre ha dicho: maldito el hombre que confía en el hombre. Y esto es peligroso porque a veces aún nosotros mismos creemos que somos autosuficientes y no lo somos. La competencia siempre va a provenir del Señor. Y aquí no era Eliseo lo importante. Era un hombre usado por Dios, sí, pero aquí el importante era Dios mismo. Era Dios mismo mostrando misericordia, mostrando su carácter, mostrando su bondad, mostrando su misericordia. Y vemos aquí entonces cómo Eliseo cambia su actitud, se vuelve humilde. Fíjense, por ejemplo, en lo que ustedes vieron en los versículos 17, por ejemplo, del capítulo 5. Vamos a iniciar ahí para ver el contexto. Miren en el versículo 17 dice, Segunda de Reyes, capítulo 5, 17. Dice el versículo 17: entonces Naamán dijo: si no, por favor, sea dada a tu siervo una carga de esta tierra que pueda ser llevada por un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no ofrecerá holocausto ni sacrificio a otros dioses, sino solo a Jehová. Miren qué cambio tan radical. A veces por eso es que nosotros insistimos, la adoración al Señor debe de ser íntegra. Ahora, esta palabra para los pentecostales suena de una manera distinta, pero ¿qué es ser íntegro delante del Señor? Íntegro en el sentido de ser fieles, de ser responsables, de ser, diría yo, más que todo enfocados en el Señor y no en lo que nosotros hacemos. Ser íntegro significa ser consciente de lo que se hace. Ser íntegro significa reconocer a quién es que yo me dirijo. Eso es ser íntegro delante del Señor. Y también ser íntegro es saber quién soy yo delante del Señor. Porque si no, vamos a empezar a reclamar, vamos a empezar a declarar y vamos a empezar a decir cosas que Dios jamás ha dicho. Miren, este siervo ahora dice: desde este momento yo ahora no voy a adorar a otros dioses, voy a adorar a Yahvé, a Jehová, Elohim, Adonai, el gran yo soy. Es decir, miren el carácter, cómo cambia. Por eso es que la conversión de un creyente debe de reflejar precisamente el carácter de Dios en su vida. Ahora, muchos de nosotros tenemos problemas, y esto es una verdad que no podemos negarla. Tenemos problemas en el asunto de la santificación práctica. Claro que sí, tenemos problemas, pero necesitamos entonces enfocarnos en el Señor para poder alinearnos. Y esto es lo que estaba haciendo ahora Naamán. Me gusta cuando dice: ahora voy a ofrecer holocausto solamente a Jehová. Ahora, ¿cuántos de ustedes hoy han ofrecido holocausto a Jehová? Voy a hacer un poco, porque cuando hablamos de holocausto, en este caso era sacrificar un cordero y entregar ese inocente por ese culpable delante del Señor. Ahora, ¿cuál
debemos de hacer nosotros ahora? ¿Debemos de hacer un sacrificio como hace el sacerdote en la Iglesia Católica? No. ¿Cuál es el sacrificio que debemos de hacer nosotros? Presentarnos delante del Señor. ¿Qué dice Romanos 12, 1 y 2? Que presentáis vuestro cuerpo en sacrificio. Ese es el sacrificio. Debe de ser un sacrificio honesto, sincero, delante del Señor. Ven, este hombre está sincerándose delante de Dios. Ahora, vemos también a Naamán, quería tierra porque los paganos pensaban que sus dioses solo podían ser adorados en el suelo, en la tierra de ellos. Y por eso es que aquí hay muchas falsas doctrinas que han sacado de esto. Jerusalén está siendo desbarrancado en toda su infraestructura, porque toda la gente que va y visita allá quiere agarrar un pedacito de tierra, una piedrita, que el árbol de los olivos, que la tumba de Jesús y todo esto. Eso es misticismo. Eso es misticismo. Aquí Naamán está obedeciendo solamente la palabra del Señor, según Éxodo 20, 24. Y no sé si lo leyeron, pero les voy a encargar que lo lean ustedes, Éxodo 20, 24. Ahí está, era un encargo para los judíos hacer esto. Ahora, pero Naamán, ¿era judío, hermano? No. Y ahora Naamán, miren cómo es importante esto cuando entendemos a Dios, cambia nuestra perspectiva. Y este es el punto importante cuando estudiamos su palabra. Ahora, versículo 18. Mire, dice, aquí es donde está el conflicto ese de los creyentes. Alguien pregunta, hermano, ¿y si yo trabajo en un restaurante o en una discoteca, soy el bartender de la discoteca, que debo de salir de ahí? A mí me preguntó un creyente en Estados Unidos esto. Era el bartender de un restaurante famoso de Estados Unidos y me dijo, el pastor me está diciendo que deje este trabajo porque estoy sirviendo algo que daña la vida de las personas. Y le digo yo, tú eres responsable de lo que la gente pide. Es responsable usted de lo... Voy a poner un ejemplo. Nosotros como ciudadanos vamos a las elecciones, elegimos los representantes o los gobernantes de nuestro país, pero somos responsables por las decisiones malas que ellos toman. No, esas son sus responsabilidades. Así es de que si alguien, por ejemplo aquí en el versículo 18, Naamán, y aquí está un siervo dando un buen consejo también, que es Eliseo. Miren en el 18 dice, pero Jehová perdone esto a tu siervo. Cuando mi señor entre al templo de Rimón para adorar ahí, y él se apoye en mi brazo, y yo me incline en el templo de Rimón, cuando yo tenga que inclinarme en el templo de Rimón, que Jehová perdone esto a tu siervo. Voy a decir algo que podría parecer ilógico, pero aquí es donde un creyente debe de tener la plena certidumbre de la libertad en Cristo Jesús. Porque aquí es donde está el problema de la santificación práctica. Muchos de los creyentes a veces no se sujetan a los amos porque no se quieren sujetar. Aquí, ¿quién estaba sujeto a quién en este contexto? Nada más a su Señor. Ahora, no dice el pasaje, pero es probable que su Señor, o sea, su amo, estaba enfermo y Naamán necesitaba asistirlo para que él fuera. Él era un idólatra, de hecho, si ustedes se fijan. Este hombre adoraba a otros dioses, pero Naamán dice que él va a adorar a esos dioses. No, por eso dice, el Señor perdone mi actitud o esta práctica que voy a hacer con mi Señor. Ahora, ¿qué vemos aquí en cuanto al carácter de Naamán? Vemos adoración, vemos humildad, vemos sujeción, vemos también responsabilidad ante su autoridad.
Y aquí a veces tenemos muchos problemas los creyentes también. Sí. A mí me sorprende que él, no siendo judío, sí, ni conociendo las costumbres judías, fue más fiel. Es decir, él estaba tan agradecido que no quería ofender al Señor. Yo no voy a adorar a ese Dios mentiroso porque yo ya reconocí que Yahvé es el único Dios. Pero perdone mi Señor, y le pido orientación a Eliseo, le pido orientación que no le valga. Imagínense, él entiende que sería como una tradición a Jehová ir a adorar allá, pero él le dice, yo no soy el que voy a adorar, sino que voy cumpliendo mi deber de llevar a mi patrón que va allí. Sí. Pero ¿cuántos cristianos hipócritas van a la iglesia católica todavía? O andan en otras cosas, siendo ya creyentes, sabiendo la verdad, sí, traicionan al Señor. Sí. Y este hombre que está dando el ejemplo, que imagínense que él en su ignorancia dijo, imagínense, pues, yo ni idea, él no sabe ni cómo adorar a Jehová. No. Y de pronto él es sanado y dice, y se acuerda, mire mi Señor, yo no quisiera que cuando vaya mi patrón a adorar a ese idolatría que hace, yo no quiero participar de ella. Perdónenme. Sí. Imagínense, o sea, un individuo que ya sentía que eso era una traición. Y hay creyentes que todavía preguntan, hermanos, ustedes andan en estos volados aquí. Imagínense. O sea, y este tipo que no tenía ninguna educación laica, sí, como el pueblo que fue creado, y nada, pero él entendió que era traición esto. Sí. Es muy importante ver esto, este carácter de este hombre, porque a veces nosotros, hermanos, somos aún sabiendo la verdad, nosotros conocemos quizás más que los judíos al Señor. Lo conocemos más quizás, porque ellos conocen la ley, pero nosotros conocemos más allá de la ley todavía. Conocemos la gracia, conocemos la verdad, muchas verdades fundamentales doctrinales que el Señor ha provisto. Y dentro de eso, fíjense que me gusta Eliseo, porque yo no sé usted, pero si usted viera a Naamán entrar con este señor, con su amo, a adorar en un lugar donde es idolatría, ¿qué diría usted? ¿Verdad que la mayoría de gente, no, hombre, cómo este va a dejar? Me preguntó una mujer en este viaje que hice, me preguntó, un hombre se casó, se bautizó, en la iglesia, tuvo mucho tiempo en la iglesia, pero ahora anda descarriado fuera, y me dijo, ¿ha perdido la salvación? Y le digo yo, le tuve que explicar muchos versos y muchas cosas, y además le tuve que explicar la historia de la parábola del hijo pródigo, porque generalmente la gente tiene muchos problemas con esto. Ahora, el asunto no es cómo anda la persona, el asunto es cómo yo, que supuestamente entiendo las verdades, puedo rescatar o restaurar a este hermano. Ahora, no matarlo, porque el hermano Jorge ha dicho algunas veces, encontré una mujer que dijo que el pastor le ha dicho que ya no tiene oportunidad y está condenada. La mayoría de gente hace esto. En vez de restaurar, lo que hacen es matar espiritualmente a una persona. Yo creo que esta mujer quedó muy gozosa hoy al saber de que Dios todavía en su gracia ha perdonado todos sus pecados. Miren lo que dice el versículo 19. ¿Sí? La cuestión es que dice Dios que Él lo acepta a algunos cuando están, sí, pero con el compromiso de que después cuando tenemos conocido tenemos la obligación de cambiar. Por ejemplo, el joven que usted dice, sí. y puede pedirle a Dios que claro, no trabaje, claro que sí, porque realmente no es correcto que él esté ahí por cualquier cosa. Pero lo ideal es que él tuviera otro trabajo, pero no lo va a dejar solamente porque hoy es cristiano, ha conocido a Dios, entonces tiene que pedirle a él la oportunidad de la con que lo edifica. claro. En el caso de Naamán, que
Así es. Entonces no podía ser desaparecido y abandonado solo porque había conocido a Dios. Entonces diferente es que él vaya a hacerse siervo de un muy fino hoy que conoce. Sí. O que el bartender ande buscando de bartender hoy que conoce. Ese es el punto. Pero aparte de todo esto, cuando un creyente tiene dificultades y no puede hacer un equilibrio, ¿cuáles son las mejores palabras de un siervo del Señor para alguien que tiene estas dificultades? Versículo 19, miren, ¿qué le dijo Eliseo? Miren, le dijo, ve, no te compliques, no tengas problemas. Y si tienes problemas, yo no sé cuántos de nosotros a veces tenemos en la vida cristiana problemas por la comida, por los tamales de velorio. Yo siempre pongo de ejemplo al hermano Freddy, y él me puso de ejemplo el otro día, está escuchando lo que da. El otro día me mencionó en la predicación, sí, porque lo pongo de ejemplo, le digo, por la enseñanza. Usted va aprendiendo. Él me decía, ¿usted come tamales de velorio? Y le digo, claro que sí. Pero si yo estoy con usted y usted tiene problemas, no me los como. Y me dijo, ¿por qué? Por usted, le digo. Porque usted cree que sí es más fuerte que mí y no lo es. Es usted el problema y por eso yo no lo hago. ¿Tiene algún problema la comida, hermano, en cuanto a la vida? No. Y no voy a hablar de otras cosas porque necesitamos ver otras cosas. Pero a veces los creyentes nos metemos en el problema. ¿Y será correcto esto? ¿Y será correcto esto? Bueno, la Biblia tiene el parámetro de lo que sí es correcto y lo que no. Necesitamos ir ahí. Pero este hombre le dice, ven en paz. No tengas problema con eso. Cuando Naamán se alejó de él y había recorrido cierta distancia, miren lo que pasó, versículo 20. Versículo 20. Aquí yo tengo otra versión, dice Gehazi, criado de Eliseo, el hombre de Dios, pensó, he aquí que mi Señor mi Señor ha examinado a este sirio Naamán y no ha tomado de su mano las cosas que él trajo. Vive Jehová, que ciertamente correré tras él y conseguiré de él alguna cosa. Vamos a ver ahora, ya vimos a Naamán, hemos visto a Eliseo, hemos visto el carácter de Dios. Ahora vamos a ver cómo actúa el siervo de Eliseo ahora. ¿Recuerdan ustedes el siervo de Eliseo cómo era antes? ¿Era correcto? Sí y no. Porque a él le habían encomendado una tarea. Ya. ¿Recuerdan la vez pasada yo estuve enseñando? Le encomendaron una tarea y en vez de hacerla, casi se envenenan todos los profetas. ¿Recuerdan? Este era un hombre muy negligente. Y quiero decir algo. Generalmente los seres humanos andamos buscando oportunidades. Siempre buscamos oportunidades. ¿Y saben cuál es la oportunidad más grande que el ser humano busca? Hoy por hoy. ¿Saben qué es lo que... Hoy que estuve en Estados Unidos, la mayoría de gente, su oportunidad es dinero. Dinero. Toda la gente anda por el dinero. Yo no veo cómo la gente se preocupa por ir en Estados Unidos a ir a una iglesia, congregarse, servir al Señor. No veo gente que diga, no, veo gente que quiere más horas de trabajo, más trabajo. Con el hermano Jorge y la hermana Emma estábamos hablando un poco de que la mayoría de gente quiere atesorar riqueza y al final no las disfruta. No las disfruta. Casey vio una oportunidad perfecta para enriquecerse. ¿A quién había sido el ofrecimiento anterior? A Eliseo. Miren el carácter de Eliseo, que yo cuando veo a Eliseo veo al apóstol Pablo también. Hermano, la iglesia de hoy
tiene la responsabilidad de sustentar al pastor con un salario que sea digno. Eso es verdad, porque es bíblico. Dice Pablo a Timoteo que debe de tener doble honor, respeto, pero también remuneración, reconocimiento. Pero eso es lo que busca la mayoría de pastores hoy. ¿No? Saben que hay mucha gente en Estados Unidos resentida hoy con los pastores, no se congregan porque la mayoría les dan en la nuca. ¿Es eso realmente lo que ha mandado? ¿Ven a Eliseo ustedes queriendo acaparar lo que Naamán estaba haciendo algo por gratitud? Sí, pero ¿por qué Eliseo no lo tomó? Yo creo que ustedes lo estudiaron. ¿Por qué Eliseo no tomó este regalo de Naamán? Porque me era entendido que se compraba el favor de Dios. El favor de Dios jamás, hermano, jamás. Y por eso yo empecé diciendo, no es importante el ser humano que obra, es Dios obrando a través del ser humano. Eso es lo importante. Y yo sí, eso sí lo he entendido a través de la historia por la palabra. Es Dios el enfoque, es a Él a quien necesitamos mirar. Pero ¿a quién está viendo la gente hoy día? Al ser humano. Y para no afectar el carácter de Dios, el plan de Dios con estos hombres, Eliseo dice, no te acepto nada. Pero, correcto. No se debe de promover el don por dinero. Alguien me dijo por ahí, si tú vinieras a una iglesia pentecostal en los Estados Unidos a predicar, hasta una limusina te pusieran. Cuando yo he ido a predicar, Jorgito se ha rebuscado para poderme llevar donde tengo que ir a predicar. Allá es difícil, en Estados Unidos. Es difícil. Pero y yo siempre le dije a esta persona que me dijo eso, le dije, ¿sabe qué? Nosotros no venimos por una limusina, por un hotel 5 estrellas, como lo hacen la mayoría. Venimos porque somos siervos del Señor a predicar la verdad. Y esto es lo que nos motiva a hacerlo. Este hombre tenía claro, el don jamás lo iba a arriesgar por un regalo como este, por dinero, por posición. La mayoría de los pastores hoy lo hacen, pero no debería de ser. El regalo era 1.2 millones. Sí, 1.2 millones. 1.2 millones. Eso era el regalo. ¿Qué hiciera usted, hermano, con 1.2 millones? Bueno, era mucha plata. Y en ese tiempo, hermano, pero por eso hemos dicho, lo importante es lo que Dios hace a través de su siervo. No es el siervo en sí el importante. Ahora, ven ustedes aquí. Ahora vemos a Gehazi, criado de Eliseo, un hombre cometiendo un pecado que puede llevar a la perdición a cualquier creyente. ¿Saben qué dijo Pablo a Timoteo? ¿Cuál es el peor de los males? El amor al dinero. ¿Es bueno tener dinero? Sí, es bueno. Cuando la gente trabaja, puede tener dinero, eso es bueno. Y no estamos diciendo que tener dinero es pecado. Estamos diciendo de que el amor al dinero puede pervertir el ministerio de alguien. Y lo hacen muchos hoy día. Por eso, fíjense aquí, hay tres cosas importantes que quiero mencionar. Vamos a ver aquí, miren el versículo 20. Era criado de Eliseo, fue negligente en varios asuntos, y aquí necesitamos nosotros meditar. ¿Estamos siendo fieles al Señor en los ministerios o estamos siendo negligentes en el ministerio? Necesitamos meditarlo porque tiene dos direcciones. En primer lugar, la dirección es hacia mí.
¿Saben quién se beneficia cuando es fiel al Señor en el ministerio? Es uno mismo. Es uno mismo. Y no solo aquí en la tierra. Hemos enseñado nosotros casi siempre que cuando un creyente aprende a buscar el reino de Dios de justicia, Dios se va a encargar de las necesidades de los creyentes. Y si nosotros logramos entender esto, lo aplicamos a nuestra vida, van a ver ustedes qué cambios van a ver en nuestras actitudes. Pero no solo ahora, aquí también. No es una bendición solo aquí, también en el cielo, en el futuro. Recuerda que en el tribunal de Cristo, ¿qué va a hacer Cristo? Pues, a los creyentes. Otorgar galardones a los que han sido fieles en el ministerio. Aquí está poniendo Dios un ejemplo de un hombre infiel a su Señor. En este caso a Eliseo, el profeta. ¿Cuántos de nosotros somos negligentes? Porque a veces nosotros nos enfocamos solo en la iglesia. Aquí debemos de ver, los hijos son negligentes con sus padres. Los padres son negligentes con sus hijos. Hay varias direcciones. Yo casi siempre que veo esto me gusta hablar de la familia, porque cuando vemos familias desintegradas, no es casualidad, pero el diablo le encanta ver a las familias destruidas. Hijos negligentes, padres negligentes. El resultado no siempre va a ser porque el padre es irresponsable. Esto ya lo hemos hablado un montón de veces. Hay hijos que los padres son irresponsables y ellos son bien rectos. Pero hay padres que son rectos y tienen hijos irresponsables también. O sea, no es esa, no estamos hablando de eso. Estamos hablando qué estamos haciendo dentro de nuestro... el hermano Jorge puso el ejemplo de los dones. Cada uno que ha sido salvo tiene uno por lo menos o más dones. Aquí el asunto es, ¿estoy siendo negligente o lo estoy poniendo de la manera correcta delante del Señor? Este hombre, fíjense, es peligroso porque las motivaciones de un creyente pueden desviarlo del Señor, y esto es peligroso. Fíjense, dice el versículo 20, he aquí que mi Señor ha examinado a este sirio, Naamán. Naamán era sirio, tenía dinero, sí, y no era el siervo del rey, tenía dinero. Ahora, y no ha tomado de su mano las cosas que él trajo. Vive, miren, aquí hay otro pecado serio. Generalmente nosotros decimos, por Dios que yo hago esto, o ay Señor, o cualquier cosa, y siempre estamos diciendo, Dios mío, por algunas cosas. Hermano, miren que está diciendo Casey, ¿qué está diciendo? Dice, vive Jehová, que ciertamente correré tras él y conseguiré de él algunas cosas. ¿Qué quiere decir vive Jehová? Por Dios que nosotros decimos, por Dios que consigo esto, por Dios que me caso aquí, o sea, yo hasta lo estoy diciendo, yo casi no tengo, antes tenía este dicho. Sí. Sí, peor todavía, peor todavía. ¿Saben que esto es poner el nombre, usar el nombre de Dios? Bueno. Y yo iba a decir algo. Es para, imagínense que casi generalmente cuando nosotros usamos estos dichos, los usamos para hacer algo incorrecto. De hecho, desde el momento que yo digo, por Dios que voy a hacer esto, ya es incorrecto. Porque ya hay una actitud incorrecta. Ahora, ¿hay creyentes que hacemos esto, hermano? Sí. Hay creyentes que usamos el nombre de Dios en vano, vez tras vez tras vez. Ahora, veamos otra cosa importante aquí en el versículo 21. Gehazi siguió a Naamán, y cuando Naamán vio que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y le preguntó, ¿está todo bien? Fíjense que este Naamán, otra vez,
La actitud de Naamán era una actitud muy buena. Vea Gehazi correr y dice, bueno, ¿y qué le pasará? Y por eso le pregunta, ¿está todo bien? Ahora, fíjate que aquí hay varias cosas que necesitamos ver en cuanto a Naamán también. Naamán era un hombre que tenía dinero, podía hacer favores, pero ahora lo podía hacer con más facilidad, porque ahora tenía una actitud distinta delante del Señor. Estaba contento, pues. ¿Cuántos de ustedes se estuvieran contentos si sus enfermedades fueran quitadas? Todos, creo yo. Y si no lo ha hecho el Señor, hermano, no se preocupe. Dios es soberano y en algún momento lo va a hacer. El Señor lo puede hacer. Lo hizo con Naamán, lo puede hacer con usted también. Ahora, yo no sé si usted lo cree, pero Dios lo puede hacer. Ahora, el asunto aquí es que Naamán ahora podía hacer cosas, favores a otros. Antes a lo mejor no. Sin embargo, aquí vemos que este hombre tiene una actitud, Gehazi tiene una actitud indebida aquí. Esto es como fíjate que aquí hay otra cosa, otro problema. Aparte de usar el nombre de Dios en vano, ¿qué estaba haciendo Gehazi? Mintiendo. Mire, va y yo le decía a los compañeros, porque la vez pasada que estuve capacitándolo, terminábamos una capacitación, les decía yo, vamos a finalizar con este pensamiento: ¿qué se gana con la mentira? ¿Quién de ustedes tiene una respuesta? ¿Qué se gana con la mentira? Más problemas. Más problemas. Si usted dice una mentira, tiene que decir, inventar de otra más, y otra más, y otra más, porque una mentira lleva a otra mentira. Pero ¿qué se gana con la mentira? Que nadie le crea cuando dice. Ahora, eso es en el ámbito nuestro, pero vamos a ver qué ganó Gehazi con la mentira. Aquí hay otra cosa importante que tenía este hombre. Aparte de eso, ¿qué otro pecado más tenía Gehazi? Que es uno de los pecados peligrosos también para nosotros: la codicia. Codicia. Yo digo de que estaba bien. Miren, fíjense que yo recuerdo cuando mi papá, mi papá de 5 años me dio una leñateada en el parque. Digo leñateada porque para mí en ese tiempo era leñateada, pero en ese tiempo el hermano Jorge les puede decir, había una escobilla gruesa en el parque. Y mi papá, había una feria y claro, uno de cipote le dan ganas de ir a la rueda. Y yo pues andaba ahí y él estaba platicando con unos amigos y llegué yo y le dije, papá, deme 5 centavos para subirme en la rueda. Y me dijo, agarró una escobilla, la peló y ahí me pegó uno. No te vuelvas a meter en las pláticas de los adultos. ¿Qué había hecho Gehazi aquí? Yo digo que Gehazi, claro, era el sirviente de Eliseo, pero era entremetido también. Oyó la plática, estaba, y de aquí se aprovechó. Ojo con esto, porque a veces oye pláticas de otro y también se quiere meter cuando no debe. Es peligroso esto. Miren este hombre, ya hemos mencionado por lo menos 4 cosas. Usó el nombre de Dios en vano, mintió, codicia y también entremetido en lo que no debía. Andar entremetido en lo que uno no debe es peligroso también. Pero vemos aquí cómo este hombre Naamán dice, bueno, ¿está todo bien? ¿Está bien? ¿Necesita algo? O sea, ¿qué vemos de parte de Naamán? Disposición todavía. Estaba dispuesto con Eliseo, estaba dispuesto con otro ser humano, y en este caso el siervo
de Eliseo. Y si estaba dispuesto con un esclavo, estaba dispuesto con todo. Ahora, hermano, ¿cómo Dios muestra el carácter de un hombre para enseñarnos también que su carácter de él también es igual? ¿Está dispuesto Dios con nosotros, hermano? Fíjense que yo, ayer tuvimos un día muy difícil. Nosotros nos tocaba salir a las 4 de la tarde del aeropuerto de Washington y nos tardamos 4 horas para salir de ahí, porque había una tormenta eléctrica, una tormenta de agua y también había granizo. Y aparte de eso, el volcán de aquí de San Miguel tirando ceniza que llegó hasta el aeropuerto de Salvador y muchos vuelos fueron cancelados. Yo pensé que no nos íbamos a poder venir, pero venimos ya a medianoche, a casi a las 3 de la mañana venimos ahora a la casa. Pero cuando nosotros vemos esto, yo miraba a un montón de gente desesperada, les decía yo a Marisa, tranquila, ¿y por qué nos vamos a desesperar? Y usted sabe que, bueno, los que han tenido oportunidad de subir de un avión, uno solo se sienta y ¿qué tiene que hacer después? Encomendar al Señor las cosas y esperar que llegue al otro lado. Si llega, es la voluntad del Señor. Y si no llega, también es la voluntad del Señor. Y yo tengo bien claro eso. Entonces, ¿y por qué digo esto? Porque, hermano, el carácter de Dios se manifiesta aún en pequeñas. Esta es una pequeña cosa. Naamán estaba leproso y lo sanó. Ahora, ¿por qué no tener una disposición distinta cuando el Señor nos ha dado cosas a nosotros que no merecíamos y están ahí? ¿Debemos de ser distintos los creyentes, hermano, o no? Claro, claro. Los creyentes hoy por hoy debemos de ser distintos a los demás. Y muchos de nosotros que ya no entendemos eso. Este hombre, ustedes lo ven, distinto. Ahora no solo estaba a los pies de su amo, sino que también estaba como un siervo de los demás. Pregunta, ¿está bien? ¿A cuántos de nosotros nos gusta que nos diga otro hermano, ¿está bien usted? ¿Puedo ayudarle en algo? Vea que nosotros casi no somos corteses en esto. Somos muy tímidos, somos como que somos alacranes. El alacrán, si lo toca, ¡plá!, pica, porque es su naturaleza. No deberíamos de ser así. Deberíamos de tener una actitud distinta. Pero ven, Naamán cambió su carácter, a pesar de que era perverso. Veamos el versículo 22. Vamos a ver algunas cosas aquí también importantes. Y él respondió, sí, pero mi Señor me envía a decir, ¿le había dicho a Eliseo que fuera? No. Esto es feo, actuar en nombre de otro cuando no lo he encomendado. He aquí en este momento han llegado a mí 2 jóvenes de los hijos de los profetas de la región montañosa de Efraín. Te ruego que des para ellos un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Entonces Naamán dijo, dígnate aceptar 2 talentos. Él le insistió y ató en 2 bolsas 2 talentos y 2 vestidos nuevos, y los entregó a 2 de sus criados para que los llevasen delante de él. Cuando llegaron a la colina, él los tomó de sus manos y los guardó en casa. Luego despidió a los hombres y se fueron. Otro problema más. Ahora, ¿qué estaba haciendo? No, mire hermano, ve, una cosa lleva a otra y lleva a otra y lleva a otra. Y eso puede pasarnos a nosotros también. Cuando somos intolerantes con un problema como estos, nos podemos meter en serios problemas. Porque un problema lleva a otro problema y a otro problema. De hecho, la codicia de él llevó a hacer esto. Ahora estaba mintiendo y también estaba robando. ¿A quién le estaba robando? A Naamán. Ahora,
Esa señora que les digo yo que hay en la tienda me dijo, yo no mato, yo no le robo a nadie. Y digo yo, ella me dijo, tú eres cristiano de seguro, me dijo, por eso me estás hablando de esta manera. Marisa me dice, cállate, me dice, porque estábamos en una tienda y yo quería presentarle el evangelio a ella. Una mujer, una anciana, estoy hablando de una anciana de 70 años, que ya está para caminar. Y como dije el hermano Veda, vean las viejitas piernas, que ellas no pecan porque como ya están viejas. No es cierto. Miren, esa señora, cuando yo le hice el listado y cuando le dije unos versículos, tú eres creyente, pero ahora me estás acusando, ¿verdad? Ese es el problema. Un pecado lleva a otro, y lleva a otro, y lleva a otro, si no lo remediamos. Ese es un problema. Y fíjense que ahora estaba robando también, pero gustosamente aceptó el dinero por algo que él no había hecho. Y muchos hacemos esto también. Lo que el hermano Jorge dijo anteriormente es crucial. Los creyentes no debemos de afectar el ministerio que el Señor nos ha dado por un favor de otro. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que no debemos de afectar ni andar agarrando cosas por lo que hacemos. De hecho, no somos nosotros quienes lo hacemos. Cuando estamos en comunión al Señor, el Señor nos usa, ¿y quién es el que hace las cosas? Él las hace a través de nosotros. Nosotros solo somos conductos para hacer lo que el Señor quiere que haga. Entonces la gloria debe de ser para el Señor. Y por eso no debemos de afectar esto. Dejó entender erróneamente que el dinero podía ser cambiado por el regalo de Dios de sanidad y misericordia. Y aquí es importante esto. No es lo que el hombre hace, yo lo he repetido 3 veces ya. No es lo que el hombre hace. Y no es el don que el hombre tiene tampoco. Porque la gente anda buscando, miren, allá está un predicador que sana. Allá está un profeta que dice la verdad. Y la gente anda buscando, un codicioso busca donde le ofrecen dinero. Un enfermo que está anhelando a ciegas su sanidad va a buscar donde le ofrecen sanidad. Y esto va a ser así. Pero no es el hombre lo importante, es lo que Dios hace a través del hombre. Mintió y trató de encubrir su motivo para aceptar el dinero. ¿Cuál era el motivo para aceptar el dinero de Naamán, hermano? No sé si ustedes ya lo vieron. ¿Cuál era el motivo? ¿Un codicioso? ¿Cuál era el motivo de tener dinero? ¿Tener más? ¿Bastaba con lo que tenía con Eliseo o no bastaba? ¿Basta con lo que el Señor nos da, hermano? Hay un versículo hebreo, dice, teniendo sustento y abrigo, y también en el versículo capítulo 13, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Dios dijo, no te dejaré ni te desampararé. Entonces esta es una verdad. ¿Necesitamos nosotros algo más para poder estar bien? No. ¿Necesitaba Casey tener algo más o buscar algo más? No. Con Eliseo estaba bien, no necesitaba más. Pero ya van a ver ustedes cuando la gente anda buscando más y más y más, lo va a hallar, pero al revés, ¿no? El problema era que ¿qué es lo que pensaba Gysi realmente del ministerio que tenía? Sí. Gysi no estaba comprometido con el ministerio. No. Entonces, ¿qué circulaba en su mente? Bueno, yo no voy a quedar desamparado. 6.000 monedas de plata me sirven perfectamente bien. ¿Para qué le podían servir? Para vivir fuera del ministerio. Sí. Es decir, no estaba confiando en depender de Dios cada día,
sino que él había agarrado eso como negocio, Sí. es decir, para su futuro. Entonces en su futuro no era Dios que estaba, sino una fortuna, que estaba. Entonces hay muchos creyentes que vienen a la iglesia buscando fortuna, no a Dios. Y el problema es que a Dios le encanta que dependamos de Él. Sí. Y a nosotros nos encanta no depender de Dios, Sí. sino tener una seguridad terrenal. Sí. El problema de Judas fue lo mismo. Bueno, de perdida aquí, este que decía que era rey de los judíos, ahí me lo van a clavar, de perdida voy a sacar mi moneda. Sí. Sí, de perder. Pero también hay un principio. Logró su propósito, lograron su dinero, Sí. pero también lograron lo que el dinero provoca, Sí. las consecuencias del dinero, porque el dinero trae consecuencias. Así es. Porque no puedes servir a dos señores, o le servís al dinero o le servís a Dios. En este caso, yo creo que esas 6,000 monedas de plata y esas 2 mudas las viene entregando inmediatamente después de ver las consecuencias que le iban a traer. Sí. Y no lo hizo. Y Dios le mostró lo inútil del dinero a cambio de. Hay hermanos que quieren cambiar su paz, quieren cambiar su familia, quieren cambiar la pobreza en donde adoran al Señor por una vida de riqueza en donde van a abandonar y a divorciar al Señor, en donde van a perder los hijos. Sí. ¿No? Va a ser una desgracia. Es un desastre. Sí. Es un desastre. Entonces, pero muchos no entendemos eso. A veces Dios nos tiene humildes con el pan de cada día, Sí. y nos tiene sirviendo y nos Sí. tiene ahí. Porque han habido familias que cuando hay fortuna, bueno, hasta los hijos tratan de matar a los padres por cobrar esa fortuna antes de tiempo. Entonces Dios sabe cómo llevar las cosas. Y Dios nos demuestra que hay gente que ni disfruta la fortuna que logra. Sí. Ya van a ver ustedes, este Casey ni siquiera disfrutó eso. Ni siquiera. Este es un principio muy bueno que nosotros necesitamos hacer. Hermano, cuando tenemos dificultades, porque todos vamos a tener dificultades, lo único que necesitamos hacer es buscar la dirección al Señor. Este hombre había estado con Eliseo, tenía el ejemplo de Eliseo y no hizo esto. No lo hizo. En vez de buscar la dirección al Señor, se metió en este problema que causó una desgracia. Y lo que el hermano Ben dice es muy cierto. A veces nosotros comprometemos nuestro ministerio por otras cosas. Muchos ven ustedes la silla vacía, comprometen su ministerio, comprometen su responsabilidad a la iglesia, comprometen la ordenanza de Dios por andar en otras cosas allá y no estar aquí aprendiendo del Señor. Qué peligroso es esto. Versículo siguiente. Versículo 25. Y vamos a ir terminando. Entonces él entró y se puso de pie delante de su señor. ¿Quién era el señor? Eliseo. Y Eliseo le preguntó: ¿de dónde vienes, Gehazi? Y él respondió: tu siervo no ha ido a ninguna. Una mentira saca otra mentira. ¿Y ustedes creen que Eliseo no iba a saber que le estaba mintiendo? Claro que lo sabía Eliseo. Claro. ¿Saben, hermanos? Quiero decir algo. Porque a veces nosotros aquí podemos hacer muchas cosas. Podemos mentir, podemos robar, podemos hacer muchas cosas y estar tranquilos ahí. El problema no es este. Y que a lo mejor aquí nadie me ve, y entonces yo estoy tranquilo jugueteando ahí, estoy bien. Pero no escatimamos de que allá para acá sí nos están viendo. Y él puede declarar las cosas que son tal como son. Y este mentiroso pensaba de que Dios no lo estaba viendo. Y ya van a ver ustedes. Bueno, miren en el versículo. Dice: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Y le dice: tu siervo. También es hipócrita. Es hipócrita. Porque el siervo que debe de hacer, hermano, mientras está sirviendo, estar ahí al pie del amo, pues. ¿Y por qué andaba en otro lado?
¿Ve? Un creyente debe de ser también responsable, muy responsable. Y por eso es que nosotros hablamos de ministerio, hermano, porque el ministerio no lo enfoca en la iglesia, porque a veces nosotros creemos aquí en este círculo. No, el ministerio, hermano, va más allá de la iglesia. Por ejemplo, voy a mencionar algunos ministerios. ¿Tiene el ministerio los maridos? Claro, ¿a dónde? En su casa. ¿Cuál es el ministerio? El sacerdocio. ¿Ven? Hay mucha responsabilidad. Hermano, ¿saben si la mujer y los hijos, el círculo familiar es irresponsable? ¿Saben a quién le va a pedir cuenta del Señor? Al sacerdote. A mí me va a pedir responsabilidad mayor que mi esposa, porque yo soy el sacerdote del hogar. Entonces debemos de ser responsables. Esto no significa que las mujeres entonces, pues sí, entonces debemos. No, tampoco. Recuerden que las mujeres deben de someterse a sus maridos. ¿Y los maridos qué deben de hacer? Amar a su mujer. Si hay un equilibrio en estas dos cosas, va a haber tranquilidad. Va a haber tranquilidad. Pero ese es el problema. Cuando nosotros a veces no somos responsables en los ministerios. Hay muchos ministerios. Miren, todos tenemos ministerio de oración. Sí. Por lo menos 5 veces al día debemos de orar, cada uno de nosotros. Y hay un ministerio local en la iglesia, los días viernes, en el cual nos reunimos como iglesia para tener comunión y orar al Señor y poner las peticiones de nuestros hermanos. Y vamos más allá de eso, el trabajo. En el trabajo también tenemos un ministerio. ¿Cuál es el ministerio de nuestro trabajo? Responsable. La responsabilidad, llegar temprano, salir a la hora que es, hacer el trabajo tal, porque no lo hacemos para los hombres, lo hacemos como para el Señor. Esto es muy importante. ¿Ven? Este hombre, en vez de estar sirviendo a Eliseo, andaba allá haciendo lo que no debía de hacer. Versículo 26. Entonces Eliseo le dijo: ¿no estuvo allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a tu encuentro? ¿Qué quiere decir esto que Eliseo le está diciendo? ¿Qué creen ustedes que le está diciendo Eliseo? Claro, y le está diciendo que a veces nosotros corazón, ¡pum!, este es el músculo, no, la mente. Eliseo sabía de que no estaba en el lugar donde debía estar trabajando y estaba en otro lado. Por eso le dice: ¿no estuvo allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a tu encuentro? Y le hace otra pregunta: ¿es esta la ocasión de aceptar dinero o de aceptar ropa, olivares, viña, ovejas, vacas, siervos y siervas? Hermanos, es tiempo de estar pidiendo más y más y más en vez de estar sirviendo al Señor. Y el hermano Bet dijo esto con sus palabras. La gente anda buscando cosas por tener, por hacer, en vez de estar sirviendo al Señor en todas las áreas que debemos de servir. Por eso le dice aquí él: ¿es esta la ocasión de aceptar dinero o de aceptar ropa, olivares? Él no solo le dijo: mira, tú le fuiste a pedir dinero y ropa, pero él le dice: viña, oveja, vaca, siervo. Porque comúnmente la gente, esto es lo que anhela, tener posesiones, no solo una, muchas. Pero aquí el asunto no era tanto esto, sino que él había sido negligente, no solo con Eliseo, sino con el Señor. Y miren el versículo 27 y terminamos. Miren el versículo, dice: por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Entonces salió de su presencia leproso, blanco como la nieve. Ahora, en este tiempo, hermano, porque alguien puede sacar esto de fuera de contexto y pensar de que las cosas pueden abarcar. Claro,
las consecuencias de las malas decisiones siempre van a afectar a los demás. Afecta, por ejemplo, una mala decisión de un creyente a la iglesia, afecta, claro, porque es el cuerpo de Cristo, pues, afecta. Pero no significa que es una regla que esto se transmite de generación en generación. Fíjense aquí, solo Gacy fue afectado, toda la familia, su descendencia. Ahora, ¿qué culpa tenía esta gente de esto? Pero Dios es soberano y Dios le va a mostrar. Por eso siempre, hermano, yo he dicho esto: no esperemos estar en el piso o en el lodo para entender que Dios es soberano y nos puede machacar y pisotear a la hora que Él quiere, para rectificar nuestros problemas. Hoy es tiempo de hacerlo. No necesitamos. Una persona allá en Estados Unidos me decía: ¿pero qué debo de hacer si yo siempre tengo problemas con pecado? Y le digo yo, primera de Juan 1:9 nos liberta de confesar nuestros pecados. Nuestros pecados fueron pagados en la cruz del Calvario, todos los pecados. Y le digo yo, no hay ningún pecado que haya sido que no haya sido pagado en la cruz del Calvario, todos fueron perdonados. Ahora, pero cuando fallamos al Señor y perdemos nuestra relación con Él, necesitamos volver a nuestra comunión con Él. Y por eso necesitamos decirle lo que hemos hecho. Si este hombre, como dice el hermano Obed, hubiera tenido recapacitado, no, pero mejor lo entrego, porque no vaya a ser que no lo hizo, no rectificó. Y miren las consecuencias. Cuando un creyente no rectifica a tiempo, van a venir las consecuencias. Y necesitamos aprender esto. Hermano, primero necesitamos ver que Dios es soberano y Él va a hacer las cosas a su manera, pero también necesitamos vernos a nosotros. Y yo no sé qué problemas está pasando ustedes. Cada uno de nosotros sabe cuál es su problema. Y por eso es que cada uno tiene la libertad de entrar al trono de la gracia a cada momento. Y el Señor nos ha abierto la puerta para poder decirle nuestros problemas. Y si no, Pedro no hubiera dicho en 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y nuestras ansiedades generalmente son alrededor de nuestros problemas con el pecado, con nuestros problemas de no equilibrar nuestra vida cristiana delante del Señor. Ese es el mayor problema. Pero si somos capaces de rectificar y de buscar siempre la dirección al Señor, hermanos, vamos a estar como Eliseo le dijo a Naamán: ve en paz, y podemos tener paz delante del Señor. Hermano, nos puede. Todopoderoso.